The Wild Project. Johnny Depp está en juicio. Sí. De hecho, hubo Todavía muchas sí, coñas ¿eh? porque parecía el de Cruz y Raya, Johnny Depp. Es verdad. Y sí, es verdad, ¿eh? Se parecía. Es verdad que lo vi y digo, hijos de puta, y lo vi y digo, hostia, pues sí. Sí. ¿Cómo se llama Muñoz? Juan Muñoz, ¿no? Bueno, el chungo de Cruz y Raya, pobre que está. Es que el otro ha triunfado y él no. Bueno, Johnny Depp está en pleno juicio contra su exmujer Amber Heard. Amber Heard. Yo creo que la tía tiene que ser más chunga, o sea, tiene una pinta de ser un demonio que le ha amargado la vida por completo. Ha perdido trabajos Johnny Depp. Películas, incluso películas donde han hecho lo de tan cutre de quitarlo y meter a otro para hacer su papel, que eso es cutrísimo. Sí, sí. Bueno, Animales Fantásticos 3, creo. Bueno, seguramente si de aquí sale ganador va a ser como una recuperación brutal, pero unos años le han amargado la vida, totalmente. Están saliendo muchas cositas y una de las que más está llamando la atención es que ella, y esto no es rumor, los vídeos están ahí, se llevaba tíos a casa y algunos de ellos son muy famosos. Elon Musk. ¡Wow! O sea, hay vídeos de Elon Musk en el ascensor yendo para casa de Amber Heard y Johnny Depp cuando él no estaba. Hostia. Elon, no tiene pinta Elon Musk de ser un fucker que se tira a las mujeres de los demás. No. Tiene pinta, ¿eh? Para ti sí. Joder. Con ese dinero te invita de todo. Igual No, le dijo... pero a ver, pero él no tiene pinta de seductor. Con ese dinero sí que tiene pinta. Me seduce hasta a mí. O sea, tú Elon con Musk, ese dinero. si Elon Musk matara a un perro, ¡Dios! pero te diera 100 millones de dólares, ¿lo perdonarías o no? No. Venga, hombre. Que no. Albert, Que no, coño. Son principios. Que no. 100 Que millones. no me da igual. Y es el perro de alguien que te cae mal. Bueno. Y que te ha mordido. Un día te mordió y te hace un Es el daño. perro de Salva. Venga, va. Venga. Oye. No, el profesor lo quiero un montón. Yo. Vale. Nacho, 100 millones de dólares. Ahora, ¿te imaginas que viene Elon Musk y me dice, toma, te dicen... Viene No. ahora, ve el vídeo ve el No, clip. y no te daría 100, te da 2. Y ya sí, Elon, lo que usted quiera. Te salva la vida. Buah, pero no duermes por la noche pensando en ese perro, no tío, puedo. ¿eh? No, Venga, hombre. no, que no duermo. Nate, si tú pegarías la siesta de tu puta vida, Nate. ¿No habría visto a nadie dormir tan bien? Mira, te haría una Con 2 cámara- milloncejos ahí. Mira, con 100 millones Nate dormiría tan bien que hasta se compraría un póster de un perro para decirle gracias, men. Gracias a ti estoy rico. El sacrificio del perro, ¿no? Exacto. Es el perro siendo sinceros, sacrosanto. yo te lo juro que parece ahora que no me gustan los perros. Adoro los perros. 100 millones. Ya los tienes. Ojalá. No tengo el Steam Deck. Pues imagínate. Nacho, 100 millones o el perro. Yo soy muy como Albert, pero es que 100 millones. Diría que fuera uno. Soy mucho como Albert, pero por al uno, final, ¿tú cómo quedas? Seguro que he comido hamburguesas que han sufrido más que ese perro. Pues ya está. Y tienes toda la puta razón. Es que en el fondo... Bueno, no quiero ponerme triste. Pues Johnny Depp, claro, está alegando que él no... Que la historia es, ¿Johnny Depp es un maltratador o no? Porque ella hizo una editorial en un periódico en el que, sin nombrarlo, decía que había sido una mujer maltratada, ¿no? Entonces, ¿esto es una difamación o es lo que dice Johnny Depp? Y todo lo que ha pasado. No tan solo Elon Musk, también James Franco, que se está metiendo en todos los fregados, se ve en el mismo ascensor, dándose arrumacos con Amber Heard, yendo para su casa. Se cruzaban en el ascensor, hombre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, Elon? ¿Ha ido Ahora bien voy hoy? yo. Ahora voy ¿Ha yo. ido? Ahora voy yo. Y espérate que un día no estuvieran los tres ahí. Qué chungos, tío. James Franco sí que me da el perfil. Me da el perfil. Y claro, luego están saliendo pues también mensajes de todo. Un amigo de la pareja, que es un pintor, amigo de Johnny Depp, ha explicado pues que él nunca había visto que Johnny le hiciera absolutamente nada, ni un mal gesto hacia ella, y que ella sí le había visto, que había visto que ella sí le hacía gritos, maltrato psicológico despectivo, que se sabe que le había llamado que... Johnny, ¿de dónde vas tú? Si tú eres gordo ya. O sea, por ejemplo, un anuncio de perfumes que luego lo acabó haciendo y ha sido uno de los perfumes más vendidos del año. Bueno, no tiene muy buena pinta. Yo creo que ella quería hacerse el drama y ahora voy a aprovechar el Me Too para ganar poder, y le ha salido el tiro culatero total. Y si al final realmente se acaba demostrando de que era una mentira, que le caiga todo el peso, porque los daños que haces a una persona tan famosa como Johnny Depp es tan heavy, de perder trabajos millonarios y todo, que espero que le caiga el peso y que lo que tenga que ser, que sea. Porque eso es de ser mala persona. De ser muy mala persona. Que Johnny Depp era una leyenda, tío.
Muy querido por lo muchos. es, sí. Y si es mentira, si es verdad que le den por culo a Johnny Depp y que también le pase lo que tenga que pasar. Pero si al final acaba siendo mentira. Yo creo que es mentira, pero. O sea, no tengo ni pajolera idea de lo que ha pasado ahí, ¿vale? Pero yo, por lo poco que sé, de lo que se sabe, no me huele muy bien, ¿sabes? A mí no me huele muy bien. Pero no lo sé, ¿eh? Que igual estoy especulando. El problema es que hoy en día 100%. el no lo sé y el momento de incertidumbre y la espera del juicio, o sea, hoy en día en redes sociales se ha perdido totalmente, ya no solo es un tema de la presunción de inocencia, o sea, el juicio público es instantáneo, es inmediato. Desde el momento en el que alguien puede que se le sospeche que pueda ser algo, desde el minuto 1 lo es. Y luego ya con el Ahí está tiempo, el problema, o sea, si deja de serlo, bueno, ya se mirará. Bueno, pues Que espera, creo que Elon Musk llegó a ser pareja de Amber Heard. O sea, que llevaron Me suena hasta que lo hablamos aquí alguna vez. sí, no sé si Elon Musk de Amber Heard, pues sí que hablamos del tema del juicio. Sí. Y no se ven besos en la boca, pero sí arrumacos, manos en el cuello. Hombre, a ver, la follada fue increíble. Pero Es que no hay es eso, otra. hoy en día, o sea, a ti se te dice, oye, que ha maltratado, y desde el minuto 1 tú ya de entrada eres maltratado. Y de aquí a un tiempo, si en el juicio se demuestra que no lo eras, pues bueno, oye, perdón, que es verdad que no lo eras, chapo, pero la imagen ya tu carrera, queda, ¿verdad? tu carrera ya está hundida. No, ya ha perdido sí, trabajos. Tus trabajos los has perdido, tu carrera está hundida, o sea, es como ese es el juicio inmediato de Internet. porque al Y final es suerte del juicio. Y que están saliendo cositas. Porque yo me acuerdo Sí, hombre. un momento que Johnny Depp ya era el maltratador oficial del mundo. Del mundo, sí. Me acuerdo de hijo de la gran puta, que se me ha caído un mito, Piratas del Caribe, echarlo ya. Sí, Lo que pasa es que ahora está cambiando la gente porque está viendo cositas de, hostia, vale, que a lo mejor la otra era la tóxica. Yo creo que en el movimiento, y esto es impopular decirlo, pero en el apogeo del Me Too, que hubo, desde luego, muchísimas voces totalmente legitimadas y con razón tal cual, hubo una marea que se llevó por delante, aprovechando la inercia del movimiento, se llevó por delante. No, en ese algunos movimiento casos. nace de una verdad absoluta, de que muchas mujeres en ese ámbito Sí, habían sido nadie lo ha abusadas negado. durante Pero se época. subieron al carro. Pero ahí, claro, fue una marea como una turba, ¿no? Como la turba que quería quemar a Frankenstein, ¿no? Con las antorchas y todo. Eso.